Hola amigos, muy feliz 2025, este es el primer video del año y quería hablarles de avances en desextinción, pero antes que nada agradecerle a José María por unirse como miembro del canal. Muchísimas gracias a todos quienes apoyan este proyecto y me ayudan a traerles este tema que no lo van a ver en YouTube. Antes que nada, ¿es posible desextinguir una especie? La desextinción hasta hace poco tiempo era considerada solamente como ciencia ficción. Sin embargo, se ha convertido en una realidad científica gracias a los avances tecnológicos y genéticos. Pero la respuesta sería más o menos. Aunque se han alcanzado algunos éxitos en laboratorio, todavía no se ha conseguido una desextinción viable a gran escala. Pero los avances tecnológicos están llevando la biología de la resurrección más allá de lo imaginable. Un ejemplo de esto es el logro llevado a cabo por un equipo de la Universidad de Marsella que consiguió resucitar un virus que había estado inactivo durante 30.000 años. El virus estaba aislado en el permafrost de Siberia. Al revivirlo se demostró que era capaz de infectar amebas, lo cual también generó inquietud, ya que muestra que este tipo de patógenos puede ser reactivado y convertirse en una amenaza para la salud pública. El calentamiento global podría favorecer la liberación de estos antiguos virus y tener consecuencias impredecibles. O estos nemátodos, también encontrados en el permafrost de Siberia y que pertenecen a una especie no descrita anteriormente. Fueron 2 los nemátodos revividos que se encontraron congelados en una madriguera fósil. Tras descongelar a los gusanos en laboratorio, un análisis de radiocarbono del material vegetal de la madriguera reveló que estos depósitos intactos, a 40 metros de profundidad, no se habían descongelado desde finales del Pleistoceno, entre 45.000 y 47.000 años atrás. Pero sin dudas, el proyecto más ambicioso está en manos de Colossal Bioscience. En sus laboratorios se está intentando revivir varias especies extintas utilizando tecnologías avanzadas como la edición genética y la biología sintética. Una de las actividades más llamativas es el intento de revivir al dodo, un ave que se extinguió en el siglo XVII en la isla de Mauricio. Los científicos pretenden modificar las células germinales de la paloma de Nicobar, que es el pariente vivo más cercano al dodo. Buscan que estas células expresen los rasgos físicos del dodo y se puedan reproducir en híbridos de pollo. El objetivo final es crear una versión moderna de esta ave extinta. Colossal también está trabajando en un proyecto más ambicioso, la resurrección del mamut lanudo. Esta especie desapareció hace aproximadamente 3.700 años y por esto la tarea de revivirlo es especialmente compleja. Ya no es solamente editar las células, sino también replicar el entorno natural y asegurarse de que pueda sobrevivir en el contexto moderno. La principal dificultad que enfrenta la desextinción es obtener el material genético viable de las especies extintas. El ADN de estos animales podría estar fragmentado o degradado. Esto hace muy difícil recomponer los genomas completos. Asimismo, es posible que los organismos resucitados no se puedan integrar adecuadamente en los ecosistemas actuales, o que presenten comportamientos no deseados, que puedan poner en peligro a otras especies. Y también surgen preguntas inquietantes. ¿Qué implicaciones tendría para los ecosistemas modernos la reintroducción de animales extintos? En el año 2003, un grupo de científicos españoles intentó revivir al bucardo, una cabra montesa ibérica que había desaparecido 3 años antes. En este caso emplearon el método de la clonación, insertando células de la última hembra conocida en óvulos de una cabra doméstica. Se logró que naciera la cría, pero murió poco después debido a una malformación pulmonar. Ejemplos como el del bucardo muestran las limitaciones que enfrenta la ciencia frente a la desextinción. Asimismo, han dado lugar a diversos debates. Algunos piensan que la resurrección de especies extintas podría redefinir nuestra comprensión de lo que es la vida misma. De igual modo, plantea la pregunta sobre la intervención humana para alterar el curso natural de la evolución.
Y también si es nuestra responsabilidad reparar los daños cuando la extinción ocurrió completamente por nuestra culpa. Amigos, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes sobre este dilema ético. Y ahora se abre un nuevo capítulo, porque resulta que una cabeza extremadamente bien conservada, encontrada en el fondo de un armario, puede tener la clave para revivir al tilacino, también llamado tigre o lobo de Tasmania, aunque sabemos que no era un lobo ni tampoco era un tigre. El tilacino era un marsupial, y lo conocemos tan bien que inclusive hay material fílmico en el zoológico de Hobart, en Tasmania. Desgraciadamente ya no está entre nosotros y, como en tantas otras ocasiones, tenemos bastante la culpa. El tilacino fue desapareciendo de Australia continental antes de la llegada de los europeos, pero todavía había una importante población en la isla de Tasmania. Los nativos de Australia los cazaron y en Tasmania los colonos los culparon de las muertes del ganado, por lo que comenzaron a ofrecer recompensas por su muerte. La competencia con los perros, también introducidos por los colonos, y la desaparición de las especies que eran su alimento, pusieron la guinda del pastel. Los últimos ejemplares fueron uno que cazó un granjero en 1930 y otro que murió por negligencia en el zoológico de Hobart en 1936, donde se grabaron estos videos. Se declaró como una especie extinta, pero desde entonces nos empeñamos en traerlo a la vida. ¿Cómo? Mediante recompensas millonarias para todo aquel que encontrara un ejemplar vivo, aunque nunca se cobró ninguna, y con un proyecto de clonación en 1999. El problema, o uno de ellos, era que el material genético de los ejemplares estaba demasiado degradado como para poder utilizarlo. En 2017, un equipo de la Universidad de Melbourne reabrió el proyecto, secuenciando con éxito el genoma de la especie y creando un completo mapa genético. Descubrieron que el tilacino tenía un sistema inmunológico débil y si hubiera sobrevivido, se habría enfrentado a las mismas dificultades que su pariente, el demonio de Tasmania, que está vivo por otro lado. Pero todo puede cambiar debido a un descubrimiento inesperado, una cabeza con tejido blando en perfecto estado de conservación. Los investigadores del Laboratorio de Restauración Genética Integrada del Tilacino de la Universidad de Melbourne, que es un departamento enfocado exclusivamente en la investigación sobre este animal, pensaban que era imposible encontrar algo como esto, pero lo hicieron. Era literalmente una cabeza en un jarro con etanol. Estaba en la parte trasera de un armario y había sido olvidada ahí, con la piel retirada desde hace 110 años. Dejando a un lado la estética, el espécimen tiene mucho a su favor. Contiene material que los científicos pensaron que sería imposible de encontrar, incluidas moléculas largas de ARN, cruciales para reconstruir el genoma de un animal extinto. Un año después de su descubrimiento, el trabajo del equipo de científicos australianos y estadounidenses que están tratando de resucitar la especie está muy avanzado. Se han completado muchas cosas que parecían imposibles. El proyecto para traer de vuelta al tilacino también está impulsado por Colossal, que ha recaudado 235 millones de dólares, emplea directamente a 155 personas y financia investigaciones en 13 laboratorios de todo el mundo. Entre ellos se encuentra el laboratorio que funciona en la Escuela de Biociencias de la Universidad de Melbourne. El tilacino era el único superdepredador marsupial de Australia, pero se limitó a Tasmania hace unos 3.000 años. Con apariencia de perro y rayas en el dorso, fue ampliamente cazado luego de la colonización europea. El último superviviente conocido murió en cautiverio en 1936 y fue declarado oficialmente extinto en la década de 1980. Colossal afirma que los investigadores han logrado varios avances en su trabajo sobre la especie, lo que coloca a la compañía mucho más cerca de su objetivo de devolverla a la naturaleza. Incluyen lo que dicen que es el genoma antiguo de más alta calidad jamás producido, con solo 45 brechas en un plano genético que contiene alrededor de 3.000 millones de piezas de información. El tejido blando del espécimen en los museos Victoria, que los investigadores denominaron cabeza en un cubo,
contenía largas secuencias de ADN, material genético que es el mismo en casi todos los núcleos celulares del cuerpo, pero también largas moléculas de ARN. El ARN es mucho menos estable que el ADN, varía en diferentes tipos de tejido y contiene lo que es efectivamente una lectura de los genes activos necesarios para que un tejido en particular funcione. Esto significa que los investigadores pudieron obtener información relacionada con la nariz, los ojos, la lengua y otro material facial del animal, dando una imagen de lo que un tilacino podía saborear y oler, qué tipo de visión tenía y cómo funcionaba su cerebro. Los investigadores del tilacino tienen como objetivo tomar células madre de una especie viva con ADN similar a un tilacino, el Dunart de cola gorda, mucho más pequeño, y convertirlas en la aproximación más cercana posible a las células de un tilacino, utilizando la experiencia en edición de genes desarrollada por George Church, un profesor de genética en la Facultad de Medicina de Harvard y cofundador de Colossal. También se ha desarrollado la primera tecnología de reproducción artificial para inducir la ovulación en marsupiales, un paso que podría conducir a programas de cría en cautividad para especies amenazadas, y fertilizaron embriones unicelulares cultivándolos hasta más de la mitad del embarazo en un útero artificial. Sobre cuándo se podría crear un tilacino, se espera que el primer animal con aspecto de tilacino pueda nacer dentro de 3 a 5 años, pero en este caso todavía no será un tilacino. Dicen los investigadores que confían en crear el cráneo, las patas e inclusive las rayas de un tilacino, pero todavía habrá modificaciones posteriores. Mientras tanto, les cuento que Colossal ha logrado avances concretos en otras ramas que ya están funcionando y activas. Por ejemplo, la experiencia en ingeniería genética ha llevado al desarrollo de bacterias capaces de descomponer y consumir desechos plásticos, lo que ofrece una solución potencial a la crisis mundial de contaminación plástica. También la aplicación de técnicas de edición del genoma como CRISPR-Cas9 ha llevado a la creación de modelos precisos de enfermedades en animales y en cultivos celulares. Estos modelos son fundamentales para comprender los mecanismos de las enfermedades, probar posibles tratamientos y avanzar en la medicina de precisión. El trabajo no estará completo con el nacimiento del primer tilacino, si es que se logra, en convenio con universidades, gobiernos, grupos de preservación de la vida silvestre y más. Habrá que centrar esfuerzos para criar una población saludable en condiciones seguras. Entonces comenzarán los esfuerzos de reintroducirlos en la naturaleza. Afortunadamente, el hábitat en Tasmania se ha mantenido relativamente sin cambios, proporcionando el entorno perfecto para reintroducir al tilacino y permitiéndole volver a ocupar su nicho. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy y que empiecen muy bien su mes de enero y su año 2025. Nos volvemos a encontrar muy prontito.